Bien, amén. El corte de luz, sino que seguimos alabando al Señor y con más gozo y con más alegría se podía hacer la presencia del Señor. Amén. Amén. Así que esas son bendiciones de Dios. Ya el Señor nos ha estado hablando en este tiempo y yo tengo una pequeña porción de la palabra que el Señor nos va a seguir hablando. Amén. Y el Señor nos viene hablando un poco del servicio también en este tiempo. Libro de Hechos, capítulo 16, verso 6. Dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, cuando dice Espíritu con mayúsculas se refiere al Espíritu Santo, dice, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie y rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Amén. Y bien, ahora les explico la palabra, pero quería aprovechar para decir también que si Dios quiere, estamos terminando el mes de abril con toda la bendición del Señor. Amén. Ya esta es la última semana del mes de abril. La semana que viene entramos en mayo. Amén. Así que la semana que viene, el domingo que viene, es domingo 3 de mayo. Así que, como todos los primeros domingos del mes, porque algunos por ahí no saben, pero siempre desde que se estableció Puerta del Cielo, todo el primer domingo de cada mes hay Santa Cena en Puerta del Cielo. Amén. Si alguien quiere venir a una Santa Cena, y hay hermanos que dicen, hace mucho que no participamos de la Santa Cena. Bueno, en Puerta del Cielo nosotros tenemos la costumbre de cada primer domingo del mes arrancar el mes con todo. ¿Y qué mejor forma de arrancar el mes con todo que participar de la Santa Cena del Señor? Amén. Así que el domingo que viene es el primer domingo del mes de mayo, arrancamos con Santa Cena. Pero también es costumbre en nuestra iglesia nosotros comenzamos en mayo con los horarios de invierno. Así que la semana que viene ya arrancamos con los horarios de invierno. Así que el domingo que viene va a empezar el culto a las 7 de la tarde. No va a empezar a las 8, ¿no es cierto? Va a empezar a las 19 horas, no a las 20 horas. Nosotros de mayo a noviembre hacemos horario de invierno. ¿Por qué? Porque ya se hace muy tarde, hace frío, nosotros hermanos vienen caminando de lejos, entonces, para aliviar un poco el peso. Entonces, en mayo arrancamos con horario de invierno. ¿Están entendiendo? Amén. Así que igual vamos a poner, si Dios quiere, los anuncios en WhatsApp y en todos lados. Pero si usted ve a un hermano, avísele que la semana que viene ya los cultos de los domingos comienzan a las 7 de la tarde. Amén. Así que el domingo que viene tenemos Santa Cena, pero el culto comienza a partir de las 7 de la tarde. Y ahí ya, durante todo el invierno hasta noviembre, seguimos a las 7 de la tarde, si Cristo no viene antes. Amén. Así que arrancamos el mes de mayo con toda la bendición de Dios. Mes de mayo es el mes número 5. 5 tiene que ver con bendiciones de parte de Dios para nuestras vidas. Dice, 5 son los libros del Pentateuco. 5 son las vírgenes prudentes que guardaron aceite y estaban esperando fiel al Señor. Representa a la iglesia fiel de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Representa a los hijos del Señor que estamos esperando su venida. 5 son los dones ministeriales que habla Pablo. Dice que está el pastor, el profeta, el apóstol, el evangelista y el maestro de la palabra. El pastor es el gordito. Dice, pastor de confianza, pastor de confianza. El dedo índice es el profeta. ¿Amén? El dedo mayor es el apóstol. El dedo anular es el evangelista, porque es el que casa la iglesia con Cristo. Y el dedo meñique se dice que es el maestro de la palabra, porque se mete en los lugarcitos recónditos. Habla de los 5 ministerios de Dios. Entramos en el mes 5 y los 5 ministerios de Dios representan la buena mano de Dios sobre nuestras vidas, que en este mes va a estar sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu casa y sobre tu familia. ¿Cuántos lo reciben en esta noche? ¿Cuántos le dan la pausa al Señor? Amén. Así que en el mes de mayo, la buena mano de Dios sobre nosotros. Y en este pasaje que nosotros acabamos de leer, hablamos el versículo último que leímos del capítulo 16. Dice que ellos en un momento estaban sin visión de Dios. Pero cuando vino la visión de Dios, Dios les reveló cuál era su visión y su propósito. Estos 4 siervos de Dios, ahí los que están hablando, esos hombres que están ahí, de los que están hablando, uno es Pablo, el otro es Silas, el otro es Timoteo
y estaba Lucas es el que escribe los Hechos, amén. Esos 4 hombres de Dios son los que están recibiendo esta palabra, ¿no es cierto? Están los que salen en el segundo viaje misionero que va Pablo, ¿no es cierto?, a predicar el Evangelio por aquellos lugares. Y termina este pasaje diciendo, y Dios se nos mostró en una visión, y en esa visión que Dios nos dio una visión clara y nos dijo, pasa a Macedonia. Y entendimos que Dios nos llamaba a predicar el Evangelio de Cristo en aquel lugar. Tuvieron visión clara. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero yo te quiero decir, antes de tener visión clara, yo te quiero dar 3 puntos sobre tener visión de parte de Dios. Amén. El otro día estuve mirando unos informes sobre el parque de diversiones Walt Disney y vi varias cosas sobre, es un lugar muy especial, aquel Disneylandia, ¿no es cierto?, allá en Estados Unidos, porque es un parque de diversiones muy especial. Lo creó Walt Disney y muchos lo toman como modelo de muchas cosas de cómo trabajar y cómo moverse por el tipo de diseño que tiene. Y dice que Walt Disney, cuando diseñó Disneyland, dice que él pensó, una de las cosas que él pensó es que todo el que entrara en ese lugar pueda ser feliz, ¿no es cierto?, pueda divertirse, pueda pasarla bien. Por eso hizo un parque de diversiones, no solo para los niños, sino que también los papás, las mamás, todos pasaron un rato agradable. Él dijo, cuando le dijeron, ¿cuál era la visión tuya, Walt? Le dijo, Walt, la visión es que todos sean felices los que entran al parque. Y le dicen, mira, esa es una visión un poco rara, no sé cómo puede ser feliz. Entonces dijo, bueno, vamos a crear momentos de felicidad. La sumatoria de los momentos de felicidad hace que la persona pueda llegar a ser feliz. Entonces lo que crea el parque son momentos felices. La mayor cantidad de momentos felices que vos puedas tener en el parque, le vamos a poder crear, decía. Que en este parque todos tengan varios momentos felices. Esa es la visión hasta el día de hoy. Esa es la idea que trazó Walt Disney para que ellos trabajen, y todos los que trabajan en el parque saben qué es eso. La idea es crear momentos de felicidad. Cuenta la historia que el propio Walt Disney solía caminar por aquellos lugares, por las callecitas de Disneyland, y solía caminar, a veces se lo ve, a veces yo no sabía por qué, pero se lo suele graficar con una cámara de foto colgando en su cuello, porque él siempre andaba por el parque de diversiones de su propio parque, andaba caminando por ahí y le sacaba fotos a las personas. Dice que encontraba por ahí una familia y decía, ¿puedo sacar una foto? Y le sacaba una foto, ¿puedo sacar una foto? A todo el mundo le sacaba foto a él. Y eso sí corrió la noticia, que él siempre sacaba fotos. Después de muchos años, él dejó de hacer eso, ya siendo antes de morir, dejó de hacer eso. Y en un momento le preguntaron, señor Walt, usted andaba por todos lados sacando fotos, dice. Lo que yo le quiero decir, decía, ¿qué hizo en ese tiempo no había cámaras digitales, sino eran cámaras con rollo? ¿Qué hizo con todos los rollos? Reveló la foto, tiene guardado los rollos, encima que una cantidad de gente que ni conocía, que ni sabe quién es, dice, ¿qué hizo con todas esas fotos que usted sacó? Entonces igual le dice, bueno, les voy a contar un secreto. En realidad, la cámara no tenía rollos, no tenía para sacar fotos. Dice, en realidad, lo que yo hacía era ver a personas por ahí que estaban un poquito tristes, que no la estaban pasando bien, o que estaban un poquito bajoneados. Entonces decía, Walt Disney, yo me arrimaba y le decía, ¿le puedo sacar una foto? Entonces cuando yo le iba a sacar una foto, automáticamente la gente sonreía y creaba un momento feliz. Y desde ese momento yo comenzaba a hablar con ellos y ya no importaba la foto, porque el parque estaba creado para crear momentos de felicidad. Y ya el propósito lo estábamos logrando. Qué tremendo, ¿no? A mí me encantaba eso porque ellos no entendían bien cuál era su propósito, qué es lo que ellos tenían que hacer. Pero mucha gente a veces no entiende cuál es su propósito, tanto en lo natural, tanto como en los trabajos, tanto como en lo que emprenden. No saben cuál es su propósito de hacer las cosas. Los otros días, cuando vinieron nuestros hermanos, de última hora, Luzmila dijo, vamos a comprarle un helado a los hermanos. Y fuimos a una heladería. ¿Y vos podés creer que en la heladería no había helado? Si vos tenés una heladería que no tiene helado, ¿para qué querés la heladería? Una panadería tiene que tener pan, una heladería tiene que tener helado, una carnicería tiene que tener carne. Porque es lógico que en ese lugar el propósito de eso es brindar eso. Ahora, esos son propósitos naturales. ¿Cuánto más si nosotros tenemos que entender cuáles son nuestros propósitos espirituales en Dios? Dios tiene un propósito espiritual para nuestras vidas. Dios nos creó con un propósito. Y es importante que vos entiendas que hay un propósito de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos están entendiendo? El plan de salvación dice, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No que la gente tiene un plan. Toda la gente tiene un plan maravilloso para tu vida. Tus papás tienen un plan maravilloso para tu vida. Tus amigos tienen un plan maravilloso para tu vida. La gente tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero eso no importa. Lo que importa es el plan de Dios
que es maravilloso para tu vida. ¿Cuántos lo reciben en esta noche? Yo te quiero compartir simplemente 3 claves sobre el plan maravilloso de Dios para nuestras vidas. Lo primero que te quiero decir, conforme al plan que Dios tiene para nosotros y al propósito de nuestras vidas, es que es paulatino, va de aumento en aumento. No es que uno sabe, pero yo no sé, yo estoy medio perdido, que yo... No, la bendición de Dios, la guía, el ministerio, el propósito de Dios va de aumento en aumento. Uno primero, en estos pasajes que nosotros estamos leyendo, habla sobre el segundo viaje misionero de Pablo y de que ya lo acompañaba Timoteo, lo acompañaba Lucas y Silas, ¿no es cierto? Era el segundo viaje misionero. El primer viaje misionero que ellos hacen, predican por toda esa zona. Luego se dan cuenta que aparte de predicar, ellos tenían que consolidar la iglesia. Uno se entrega al Señor, uno recibe a Cristo como Señor y Salvador, pero luego de eso comienza nuestro andar en fe. No es que yo hoy me entrego al Señor ya está. No, porque si no ya partís con el Señor, ¿no es cierto? No. Dios te deja, pero Dios te deja con un propósito de ir creciendo en el propósito y en el ministerio de Dios, y eso va paulatinamente, momento a momento, y luchando y creciendo en el Señor. Por eso esta palabra lo que te habla es que es paulatino. Primero viene el llamado de Dios, la conversión, pero luego viene el cimentarnos en Dios y el crecer en Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Y eso se ve a través de las luchas. Van a venir pruebas, van a venir luchas, y vos tenés que ir creciendo y vos tenés que ir venciendo y no dejar de no dejar de estar en la lucha espiritual. ¿Cuántos entienden esta noche? Amén. Y se dice que había un hombre, ¿se acuerdan? Dice que había un hombre que tenía un problema. Ahí comienzan las luchas. Dice que había un hombre que tenía un problema con la bebida. Le gustaba tomar y se convirtió al Señor. Y bueno, iba a una iglesia este hombre, y dice: ¿cómo no va a creer que al tiempito al lado de la iglesia ponen un bar? Un bar ponen al lado de la iglesia. Entonces era un problema para este hombre que tenía atracción hacia eso. Era un problema llegar a la iglesia, porque cuando iba hacia la iglesia, una vereda antes de la iglesia estaba el bar. ¿No va a creer? Y de cuando él cruzaba por ahí, manos extrañas y que eran, lo sustraían, lo introducían en el bar, y chau la iglesia. No entraba a la iglesia, pobre. Se olvidaba de ir a la iglesia. Entonces los hermanos le dicen: no, hermano, usted tiene que vencer eso, tiene que ser valiente, tiene que planificar y tiene que emprender el Señor. Amén, amén. Dice: vamos a vencer, dice él. Entonces él es un hombre medio ágil y dice: voy a ir la próxima vez. Y tenía como 7 metros más o menos de frente el bar, y luego estaba la vereda de la iglesia. Entonces se voy a practicar y no voy a tocar la vereda del bar, dice. Voy a saltar. Yo practicaba saltando. Hasta que llega el día de ir al culto, viene caminando y ya ve la vereda del bar. Y cuando va acercándose al bar, comienza a tomar carrera. Y antes de pisar la vereda del bar, estaba la otra vereda, salta, che. Y vos sabés que impresionante el salto que hace, porque salta, pero terriblemente. 7 metros saltó. No toca la vereda del bar, cae limpito en la otra vereda. ¡Fua! Y se cayó con el salto. Y cruzó el bar, no tocó la vereda del bar. Entonces mira y dice: ¡fua! ¡Qué salto que me pegué! ¡Qué salto que me pegué! Esta merita un trago, dice, y se mete en el bar. No te descuida, métele la aplauso al Señor. Si venciste una vez, te entregaste al Señor, pero sigue avanzando. No te descuides, porque el enemigo te va a querer poner tropiezo, te va a querer poner un corte de luz, te va a poner trabas con las cosas que vienen, ¿no es cierto? Entonces lo primero que te quiero decir es paulatinamente. Y a veces servir al Señor va a ser lindo, va a ser agradable, y a veces va a ser difícil. Hace acordar otra historia también. Dice que había un hombre que estaba en su barrio, y había un vecino un día que llega a su casa y dice: vecino, le viene a pedir algo prestado. Y este vecino agarra y le dice: sí, vecino, ¿qué quiere? Preciso una cuchara. Dice: ¿me puede prestar una cuchara? ¿Una cuchara para tomar la sopa? Sí, una cuchara. Dice: preciso, me presta una cuchara. Y uno dice: bueno, está chica la cuchara. Dice: por favor, le encargo, dice, para que no me quede el juego de parejo. Sí, mañana pasado se le devuelvo. Pasan 2 o 3 días, no le devuelve la cuchara. Al rato, enojado el vecino, va a la casa y le dice: vecino, necesito que me devuelva la cuchara que le presté el otro día, no me la devolvió. Dice: no sabe, dice, su cuchara, dice, estaba embarazada. Tuvo 6 cucharitas, dice, tómense, acá está su cuchara. Y le da 6 cucharitas chiquititas, así, tómense, está su cuchara, dice, con 6 cucharitas que dio a luz su cuchara. Y el tipo lo mira y le dice: el tipo está loco, dice, pero bueno, agarró la cuchara y se fue para su casa. Está mal de la cabeza. Bueno, al rato, a la semana, por ahí va el vecino y dice: hola vecino. Dice: sí,
por favor, necesito que me preste. Y el vecino dice, bueno, está, por favor, pero lo necesito, por favor, un día o dos se lo presto, después devuélvemelo. Sí, yo se lo devuelvo, no se preocupe. Se lleva el cuchillo, pasan 2 o 3 días, no le devuelve de vuelta el cuchillo. Entonces el vecino se otra vez enojado, los 3 días, golpea. Vecino, sí, mi cuchillo. Mi cuchillo, por favor, pero no sabe su cuchillo, estaba embarazado. Estaba embarazado, 6 cuchillitos dio. El cuchillo y 6 cuchillitos tramontina. Fue difícil el parto, pero dio 6 cuchillitos. Le dan todos los cuchillos y el cuchillo grande y el otro dice, tiene pata loca, agarra las cosas y se va. Le daba todos los cuchillos y se iba a su casa. Hasta que pasan 2 semanas y un día vuelve de vuelta al vecino. Ese vecino, ese tenía un plato de oro, de adorno en la mesa. Si me puede prestar ese plato de oro, dice, porque estoy haciendo unas cosas y si usted me puede prestar, yo mañana se lo traigo sin falta. Y el vecino, mire ese plato de oro, sí, ese plato de oro, por favor, si me puede prestar, yo esta semana se lo devuelve sin falta, vecino, estamos viviendo acá al lado, no va a desconfiar de mí. No, está bien, que semana está, lleve ese plato de oro, pero por favor, es un recuerdo familiar, devuélvamelo. Y bueno, pasa un día, pasa 2 días, pasa 3 días, pasa una semana, se desapareció el vecino. Y dice, sin vergüenza me robó el plato de oro. Entonces, pasan como 2 semanas y van a la casa. Vecino, golpea la puerta. Sí, ¿qué pasa, vecino? Dice, ¿qué pasa, vecino? Me devuelve ya mismo mi plato de oro que hace 2 semanas que le presté, que me dijo que me lo iba a devolver, no me lo devolvió. Dice, no, ¿no sabe lo que pasó con su plato de oro? Murió en el parto, le dice. Y el otro lo mira y dice, no me venga acá con esa tontería que murió en el parto, un plato embarazado, tú estás loco. Dice, que yo le creí que murió en el devuélvame mi plato. Dice, dice, querido vecino, usted creía que la cuchara estaba embarazada, que el cuchillo estaba embarazado, pero no cree que el plato está embarazado. Usted cree cuando le conviene, pero cuando no le conviene, no quiere creer. Decir gloria a Dios, vaya, decía un pastor. Hay gente que cree cuando le conviene, y cuando no le conviene creer, dice, no creo más. Pero nosotros creemos en todo tiempo porque somos hijos de fe del Señor. ¿Cuántos le dan aplauso al Señor? Entonces, lo que te quiero decir es, el servicio a Dios, el crecimiento del Señor es paulatino y a veces va a haber momentos difíciles, pero no importa cómo vos estás empezando en el Señor, vos tenés que ponerte a trabajar para el Señor, vos tenés que planificar cosas para Dios. Dice la palabra del Señor que ellos planificaron. Este pasaje viene del capítulo 15, en el capítulo 15 se reúne el concilio de Jerusalén, delimita la idea de la iglesia cristiana que tenía que ser en aquellos días. ¿Cómo iba a ser la iglesia? Que iba a llegar hasta nuestros días. Las doctrinas que ahí dan son las que seguimos hasta el día de hoy los hijos de Dios. Es la doctrina bíblica la que está en el capítulo 15. Es tremenda, porque si muchos lo leyeran, se ahorrarían varios problemas, ¿no es cierto? Entonces ellos lo que van a hacer es llevar la doctrina cristiana a las distintas iglesias. Pero dice que ellos salen a predicar. Eso es lo que cuenta este pasaje, capítulo 6. Sale Pablo, sale Silas, sale Timoteo, sale Lucas, y salen a predicar. Pero lo tremendo es que cuando ellos llegan a predicar, ¿qué le dice? El Espíritu le dice, no prediquen. No era que iban a hacer algo malo. El Espíritu le dice, no hablen, cállense la boca. Y el Espíritu y ellos se van a mover para un lado y Dios le dice, no se muevan. Y se van a mover para otro lado y Dios le dice, no vayan para acá, no vayan para Misia, no vayan para acá. Hasta que ellos quedan arrinconados en una ciudad que se llama Troas, es donde ellos quedan. Como no podían ir para aquí, no podían ir para allá, comienzan a arrinconarse hacia la costa. En la costa estaba una ciudad que se llamaba Troas. Y se quedan en esa ciudad y dicen, no sabemos para dónde ir. Porque Dios no nos permite predicar. Nosotros que salimos a predicar. Y Dios le decía, no prediquen. Entonces comienza a ver que no había ciudades donde ir y de frente estaba el mar. Hasta que en ese momento Dios se le revela a Pablo. Y Dios le dice a Pablo, no le dice, sino que le muestra en visión un varón macedonio. Y le dice, Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ahí entendieron ellos que el propósito de estar en ese lugar era que ellos tenían que ir a predicar a Macedonia. Macedonia estaba del otro lado del mar. Ellos inmediatamente tienen que tomar un barco e ir hacia Macedonia, miles de kilómetros, a predicar el Evangelio. Pero ellos fueron obedientes. Gracias a esa obediencia definiría lo que es la enseñanza bíblica y se predicaría en toda Europa y nosotros perteneceríamos luego hoy en día a lo que es la doctrina de la idea occidental. Nosotros pertenecemos al occidente gracias a esa decisión que ellos tomaron de predicar el Evangelio en todo occidente. ¿Por qué? Porque el Espíritu le estaba guiando a que prediquen. Lo primero que te quiero decir para nosotros conocer nuestro propósito en Dios es entender que a veces no va a ser
rápido, que vos ya entrás y vos ya conocés tu propósito en Dios. Vos comenzás a crecer, vos comenzás a avanzar. Van a venir momentos difíciles, van a venir momentos buenos, van a venir momentos malos, pero vos tenés que seguir avanzando en Dios. Y ponerte a trabajar o a hacer cosas para Dios en lo que fuere. Tal vez ese no va a ser tu Macedonia, tal vez no va a ser tu lugar. Tal vez si yo estoy barriendo la iglesia, hace años que vengo barriendo la iglesia, tal vez no sea ese tu Macedonia. Pero mientras tanto, Dios te está preparando para ver cuál es tu propósito en Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces dice la palabra del Señor que cuando ellos estaban trabajando y estaban atentos a la voz de Dios, en ese momento le viene la revelación de Dios. Y cuando le viene la revelación de Dios, cuando Dios te está hablando, cuando Dios te está guiando, si nosotros queremos conocer nuestro propósito en Dios, debemos hacerle caso a la voz de Dios. No importa lo que te digan. Pero ¿cómo Dios me va a decir que no hable? ¿Cómo Dios me va a decir que no predique? Si vos querés hacer caso a la voz de Dios, tenés que hacer caso a la voz de Dios. No a la voz de un hermano o de una hermana. Porque si nosotros queremos crecer en Dios, hay que ver qué te dice. Ay, pero ¿cómo no le voy a hablar a mi mamá? ¿Cómo no le voy a hablar a mi papá? Ahora, si Dios te está diciendo que hagas algo, tienes que hacer caso a la voz de Dios. Si vos querés crecer en Dios, muchas veces hay gente que se pide, Señor, guíame, pero todo el tiempo no le hacen caso a Dios. Y uno dice, ay, yo quiero hacer esto, ay, yo quiero hacer lo otro. Esa gente nunca encontrará la visión de Dios. Ellos llegaron a ese lugar ¿a qué? A predicar. A predicar llegaron a ese lugar. Y el Espíritu le decía, no prediquen. Si el Espíritu te dice, no predique, no predique. Porque tu obra tiene que ser hacer caso a Dios, a lo que Dios te está hablando. Si Dios te está diciendo, canta, agarra una guitarra y canta. Si Dios te dice, anda a la plaza, anda a la plaza. Si Dios te dice hacer algo, eso es lo que vos tenés que hacer. Pero hay gente que está escuchando la voz de Dios y no hace caso a la voz de Dios. Porque le parece raro, pero Dios te está diciendo, si vos estás buscando tu Macedonia, el lugar hacia donde Dios te quiere llevar, tenés que hacer caso a la voz de Dios. Muchas veces a mí me ha costado hacer caso a la voz de Dios, porque fui adoctrinado de una forma, fui enseñado de una forma. Yo tengo que hacer así, yo tengo que hacer tal cosa, yo tengo que hacer tal otra, pero nunca hubiéramos podido crecer, mi hermano. Por eso te hablo palabra de crecimiento en esta noche, a ver si vos la agarrás en este tiempo. Nunca hubiéramos podido crecer si en un momento yo decía, tengo que hacer caso a la voz de Dios. Tengo que hacer caso a la voz de Dios. Muchas veces yo voy y visito a los hermanos y visito a la hermana. Pero hay veces que el Espíritu Santo por ahí te dice, no vayas, no visites. Hay veces que te dice, no hables. Hay veces que te dice que no hagas algo. O hay veces que te dice, andá y visitá. Si Dios te dice, hacelo. Porque es Dios que te está guiando. Porque estamos cansados de gente que se mueve en la carne, hermano. Que el Espíritu le dice, van para allá y ellos van para el otro lado. Si Dios te dice, anda a Macedonia, tenés que ir a Macedonia. Si el Espíritu Santo te está revelando algo, que el Señor te lo revele, que el Señor te muestre. Porque Dios está queriendo forjar en vos el propósito. Dice que cuando ellos escucharon la voz de Dios, ¿qué hicieron? Fueron obedientes. Y no fueron desobedientes. Sino que el Señor muestra, hasta que Dios se le reveló y dijo, hermanos, pasen a Macedonia. Y ahí entendieron la visión de Dios. Y en ese momento ellos toman el barco y se van a Macedonia. Sale el Evangelio, se predica por todo el mundo a partir de ese momento y hay un estallido mundial del Evangelio hacia esos 4 hombres valientes que obedecieron a la voz de Dios. Te quiero decir, en este invierno, sé un hombre valiente, sé una mujer valiente para escuchar la voz de Dios, para escuchar la voz de Dios por tu familia, por tu hogar, por tus hijos, por tu iglesia. Hay lugares donde Dios te va a enviar y hay lugares donde te va a decir, no vayas. Hay lugares donde te va a decir, callate. Y hay lugares donde te va a decir, lo más normal, pero el pecado sabemos que no hay que hacerlo, ¿no es cierto? Pero a veces cuando hay cosas que Dios dice, no es pecado, no es nada malo. Dios te dice, no lo hagas. Entonces en ese momento es donde nosotros podemos pasar a otro nivel cuando escuchamos la voz de Dios. Porque en ese momento es donde Dios dice, sí, este es un siervo fiel, este me hace caso. Y en este yo puedo depositar ministerios, dones, talentos y propósitos. Y es ahí donde el propósito de Dios que hay en tu vida, donde se va a cumplir. Primero es paulatino, hay luchas, hay pruebas, hay cosas que hay que enfrentar, pero estás esperando escuchar la voz de Dios. Y cuando vos escuchás la voz de Dios, lanzate hacia eso que Dios te está mandando. Y si Dios te está mandando a orar por enfermo, hace caso. Si Dios te está mandando cantar, predicar,
En todo caso, si tenés un líder o alguien que tenés que consultar, hermana o pastor, quiero consultar con usted. Pero hay un propósito de Dios con tu vida. Y en este año que vos puedas descubrir cuál es tu propósito de Dios, cuál es tu Macedonia, y ser obediente a la palabra de Dios en todo lo que vos emprendas para que seas prosperado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor en este tiempo? Vamos a orar por esta palabra y si no entiendo más. Señor amado Padre Santo, gracias Dios.